7:31 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM y también en Movistar Televisión, y estamos conversando con Juan Cheput, ex ministro de Estado, ex congresista de la República. Hace un momento usted estaba haciendo referencia a la encuesta reciente, ¿no? Donde Rafael López Aliaga está liderando esta encuesta de opinión, superando incluso a Keiko Fujimori. ¿Cree usted que esta tendencia se va a mantener? Es muy difícil a 8 meses de las elecciones, ¿no? Hay candidatos que ni siquiera han empezado una campaña firme, seria, pero por otro lado hay otros que pueden estar en primer lugar, pero como consecuencia que están haciendo el mayor de sus esfuerzos, ¿no? Como es el caso del señor López Aliaga. El señor López Aliaga tiene una bancada activa que está dedicada a la confrontación política, tiene redes activas, ¿no? Hay muchos portales que por esas cosas del destino, ¿no? Habrá que saber por qué lo hacen, lo defienden permanentemente, y él mismo tiene una presencia mediática consolidada, ¿no? Entonces, tener 10% con todo eso es algo preocupante. Ahora, en el caso de Keiko, definitivamente ella no está empezando todavía la campaña, aún no se ha decidido, pero hay una circunstancia especial que tenemos que hablar públicamente. No puede darse una encuesta, o cuestiono yo la encuesta, que en un mes pregunte por Jorge del Castillo. En el otro mes, o en la otra encuesta, pregunta por Carla García. Y en la siguiente vez, pregunta por Hernán Arrioleca, ¿no? O en el caso de Acción Popular, pregunta por Alfredo Barnechea en una encuesta. En la siguiente pregunta por Víctor Andrés García Belaúnde y ahora por Julio Chávez. El tema es que todavía no están fijados pues las planchas electorales. Pero no puedes preguntar, en política la persona es la que manda. Exacto. Entonces, si hubieran preguntado por Jorge o por Carla, sin menospreciar o subestimar a Hernán, pues simplemente la situación hubiera sido otra. En el caso, por ejemplo, del APRA, Ipsos señala que Jorge Castillo tuvo una diferencia de 17%, Carla García 17%, y desde atrás... No, pero ese es en la votación interna. En la votación interna. O sea, eso es lo que dijo Ipsos, que preguntado a las personas, ¿no? ¿Usted Exacto. votó por el APRA, votaría? Sí. De estas personas, ¿por quién votaría? Esa es otra cosa. Pero en el caso general, ambos tenían 2 puntos en anteriores encuestas, ¿no? Y ahora aparece Hernán en otras, ¿no? Igual en el caso de Julio Chávez, referente a Acción Popular, yo creo que deberían preguntar por una sola persona, poniéndose de acuerdo con el partido. Oiga, señor, ustedes son de Acción Popular, ¿sí? ¿A quién ponemos? Eso va llamando al secretario general. Es que todavía si no estamos hablando de precandidatos, entonces consideraría que es muy rápido hablar de encuestas todavía. No, yo creo que son importantes. Quiero dejar en claro que son importantes. Pero no es primera vez que esto sucede. Entonces, si bien es cierto, son precandidatos, hay personas que más o menos están consolidadas en sus partidos y para eso basta preguntarle al partido. Oiga, ¿usted a quién cree que deberíamos medir? Y para eso están los dirigentes. Cuando se colocan diversas personas, pues simplemente sucede este tipo de confusión. Entonces, hay otros partidos que tienen dueños, ¿no? Es decir, que ya tú sabes quién es el candidato. Efectivamente, ¿no? Donde manda el prepotente, quien sea, ¿no? Pero y eso no sucede con los partidos democráticos, como el APRA o Acción Popular. En el caso, por ejemplo, del APRA, Partido Democrático, hay una ebullición democrática, partidista, con la finalidad de buscar quién será, digamos, quien tenga la cabeza en estas elecciones. No, pero ¿sabes por qué te digo eso, Rumi? Disculpa, sí, para cerrarle. Porque en la explicación que se da de esa encuesta no se menciona eso. Exacto. Y debería mencionarse de que hay partidos democráticos que todavía no se sabe quién es, ¿no? Que son estos partidos los más consolidados, son los que más problemas tienen, y hay otros partidos con dueños. Por ejemplo, nadie duda que en APP el señor César Acuña va a ser el candidato, porque no tienen a nadie más. Exacto. Pero los otros que están los que cumplen con la democracia se perjudican en la encuesta. Yo quiero insistir en este tema, la ebullición política en el APRA. Hay una encuesta de Ipsos por cual hice referencia. Jorge Castillo 17%, Carla García 17%, y desde atrás viene Hernán Arrioleca, quien no aparecía, con un 15%. Y está, además, hay otros líderes apristas con 7%, ninguno 40%. ¿Cómo usted ve este proceso al interior de un partido histórico como el APRA y Acción Popular en su momento? Me parece como un ejemplo que no está siendo lo suficientemente valorado. Yo creo que los analistas, si es que son analistas o politólogos, en lugar de estar dedicándose a decir generalidades, deberían decir la diferencia que hay entre estos partidos, como el APRA o Acción Popular, que tienen procesos internos y que generan desgaste interno, pero que al final el que se presenta es la expresión de una democracia interna, y eso no se valora. Acá
ya ni siquiera hay caudillos, hay dueños de partido. Entonces, los dueños de partido son los que yo soy el candidato y punto. Además hay panacas, ¿no? Estamos hablando de Panacas, familias propietarias de partidos ¿no? Como políticos. Vladimir Cerrón, por ejemplo, o César Acuña, ¿no? O Keiko Fujimori. O Keiko Fujimori, ¿no? Que si no soy yo es mi hermano y si no es mi hermano no es nadie, vamos en alianza. Y hasta, ¿no? y hasta el logotipo, ¿no? Del partido La K, ¿no? La K, claro, no, y esa es otra mala R. costumbre, ponen a los partidos con las siglas del nombre y del apellido. Entonces, esos dueños de partido que son los que están haciendo tanto daño, al final, como no hay una crítica respecto a eso, la gente piensa que es normal. Y no es así. Entonces, eso se tiene que explicar en la encuesta. Acá tenemos a gente como de Renovación Popular, APP, ¿no? Que ya hay dueños y pueden postular, y partidos en los cuales hay una democracia interna y que por lo tanto no pueden poner una persona todavía porque se van a someter al escrutinio interno. Así es. Como pasó también que incluyeron a Martín Vizcarra pese a las inhabilitaciones, ¿no? O ahora a Johnny Lescano, a pesar de que ha dicho que no va a ir y que no puede, pues lo siguen midiendo, ¿no? Entonces, esas son distorsiones. Ahora, la encuesta es de hace 12 días. Esa es otra cosa que también se tiene que explicar. Hace 12 días, por ejemplo, no habían salido todos los escándalos alrededor de César Acuña, ¿no? Que sube un punto. Entonces, y que no son se explica. constantes también. Y que ¿no? son Todos los constantes, pero en esos domingos últimos 12 días ha habido, sobre todo estas licitaciones a personas que no lo merecen, de 23 años. A ¿no? una jovencita, a una sí, jovencita, estamos ¿no? hablando por la y construcción estamos de un hablando hospital. de centenas de millones de soles. Muchísimo dinero. Claro, Así es. entonces, eso, por ejemplo, no se expresa en la encuesta y es algo que se debería explicar, pero que son necesarias y no hay que subestimarlas, eso es otra cosa. Yo creo que sí son importantes porque permiten ir configurando el escenario, ¿no? En este caso hay que darle más importancia, creo yo, a los partidos que a las personas por el momento, ¿no? Yo quería preguntarle por algo importantísimo que tiene que ver con derechos humanos, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la promulgación de la ley de amnistía contra los malos militares y los malos policías, digámoslo así. Porque sabemos perfectamente que los buenos policías han combatido al terrorismo en su momento, los miembros de las Fuerzas Armadas también, pero han habido malos policías que lamentablemente pues han ejecutado a las personas y han sido condenados por el tema. ¿Cuál es su visión sobre el asunto? En primer lugar, de que estamos viendo lo que una ley puede significar en términos de difundirse sin un adecuado liderazgo, ¿no? Una presidenta que no sabe explicar, una presidenta que se limita a firmar, una presidenta que quiere ganarse pues los aplausos de un sector olvidando al resto, es una presidenta que no trabaja, no piensa como presidente de todos los peruanos. Acá hay cosas positivas y negativas. Empecemos por las positivas. Yo creo que es necesario que en el Perú se cierre un ciclo porque simplemente acá no hubo transición. Cuando al presidente Lagos en Chile le dicen, oiga, usted es muy generoso con los militares, él dijo, yo primero pienso en mi gobernabilidad y no se puede hacer un Chile sin los militares. Y zanjó el de base, pero él era el líder, ¿no? El presidente de la República. ¿Por qué? Porque decían, usted es muy generoso con Pinochet, etcétera, etcétera. No, señores, Chile no existe sin sus militares. Entonces tenemos que cerrar, y esa es una transición. Acá en el Perú no hubo transición, así de simple. Se jamonearon los caviares, como se les conoce ahora, con la transición, y a mí Valentín Paniagua me lo dijo en Madrid. No ha habido transición, y él se molestaba cuando Susana Villarán hablaba del gobierno de transición, cuando había sido solo un gobierno de transferencia, en palabras del propio Valentín Paniagua, ¿no? Porque no se convocó a nadie. Entonces la presidenta se limita a firmar y no dice cosas como la siguiente, ¿no? Que hay gente que tiene 40 años procesada. Eso tampoco es justo. Nosotros no podríamos hablar en términos democráticos si no fueran por esos militares que sacaron el pecho. Hay que retroceder a los años 90 u 80 para ver cómo mataban, cómo masacraban, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, hubo excesos, pero las Fuerzas Armadas en el año 87 cambió el comando y cambió de estrategia. En un principio no sabían cómo enfrentar, entonces van un poco a racemos, pero luego cambian de estrategia. Todo eso lo dice la Comisión de la Verdad. Entonces tú tienes ahorita personas que ni siquiera han leído el informe de la Comisión de la Verdad y están comentando. No sirve eso. No, bueno, yo creo de que hay un sector de las Fuerzas Armadas que sí se la jugó y un pequeñísimo grupo que cometió excesos, a los cuales hay que señalar sin ninguna duda, pero esto está dirigido a aquellos militares que ya tienen 40 años en procesos y que no merecen estar en una situación así. Ahora, perdón, Camila, el problema está en que la presidenta, a su vez, no le pide perdón en nombre del Estado peruano a los deudos.
Y ese es el papel de un presidente, no de las Fuerzas Armadas. Ujú. O sea, la presidenta ha debido salir, explicar todo eso y decir, y una palabra para los deudos, ¿no? Eso. Esto no tiene por qué decirlo la gente vinculada a las Fuerzas Armadas ni los congresistas. Es la jefa de Estado. Pero si es tan pequeña que simple y llanamente se dedica a firmar, bueno, pues se genera un problema de interpretación. Justo a partir de eso, quería consultarle sobre el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en contra y que incluso pidió que se detenga el proceso legislativo. Y también el papel de Dina Boluarte. Ujú. Bueno, la Corte Interamericana permanentemente entra en incursiones contra nuestra soberanía. ¿Está a favor de que salgamos? No, yo no estoy a favor de que salgamos. Yo estoy a favor de que haya al frente un presidente, un jefe de Estado, que le explique a la Corte Interamericana. Pero la presidenta no está en capacidad de eso, y eso también tienen que saber los peruanos, ¿no? Tenemos una presidenta que lamentablemente no tiene la altura política necesaria ni siquiera para conversar con un presidente de un país vecino. Cuando dice que no somos colonia de nadie, no podemos aceptar injerencia en este caso, obviamente no lo dice como una jefa de Estado. No lo dice como lo dice pensando pues en el Twitter, ¿no? En ese tipo, en su red social. Una jefa de Estado se manifiesta de otra manera. En primer lugar, la diplomacia presidencial es la más discreta que puede haber, ¿no? Nada le cuesta ya levantar el teléfono y conversar, y luego de eso expresar un comunicado en nombre del Estado peruano. Pero ese es el otro gran problema que tiene la presidenta, pues que a su alrededor hay gente que lo único que quiere es conservar el puesto, ¿no? Y como por ejemplo el canciller Schialer, que dijo muy alegremente cuando ella estaba en Japón que no tenía por qué contestarle a Petro, cuando lo que tenía era que contestarle el primer día, de inmediato. Entonces se cometen este tipo de errores, ¿no? Debates a través de los medios en lugar de debates o respuestas de Estado, ¿no? ¿Qué le parece a usted que varios presidentes de la República están pues en Barbadillo, en el fondo Barbadillo, ¿no? Lamentablemente nos deja muy mal como país, y el último, como sabemos, que ha ingresado por 5 meses momentáneamente es Martín Vizcarra. Esto nos debe llevar a una reflexión, ¿no? Todos los presidentes elegidos con la Constitución de 1993, todos han estado en problemas con la justicia. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, todos los que han sido elegidos bajo la Constitución de 1993 están presos. Entonces, ese formato tiene que revisarse. Esa Constitución es un híbrido copiado de España, hecho a la medida de Alberto Fujimori en el año 93, en la cual ahora inclusive se quiere quitar el control político al presidente de la República, con un Congreso que en algunos casos es agresivo, en otros no, ¿no? Entonces, para que todos los presidentes estén en esa situación significa que hay un formato político equivocado, que se va a agravar si el Tribunal Constitucional decide que no se investigue a la presidenta Boluarte durante el mandato. La Constitución es clarísima y dice no se debe acusar. Pero sí se tiene, no dice que no se investigue. Se tiene que investigar al presidente. Claro, y eso es lo que pasa. Como no se investiga, pues permite que se consoliden situaciones incorrectas como la que estamos viendo, ¿no? Ingeniero Cheput, le agradezco muchísimo estar en Altavoz. Muchas gracias, Rumi. Muchas gracias. Estuvimos con Juan Cheput, él es ingeniero, ex ministro de Estado, ex congresista de la República. Haremos una pausa en Altavoz y ya regresamos.